estamos con nuestro invitado de hoy, el abogado Edward Arca. Él es director de SENADE, el Centro de Atención al Deudor, y nos va a estar aclarando todas las dudas que tengamos acerca de este proyecto de ley de insolvencia. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Inés, Gabriela y a toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, como estábamos hablando recién, preocupa de sobremanera a muchísima gente porque en estos días estuvo circulando, no sé cómo expliqué en redes sociales, pero sí sé que por WhatsApp, un audio. Entonces, Marquito, ¿vos tenés ya el audio? Podemos escuchar. Compañeros, vean un poco bien ese video, ese video en donde la Cámara de Senadores ya aprobó la ley de la insolvencia, que es prácticamente la ley de la quiebra. Vámonos, paraguayos, ya palmina. Quiero que reenvíen, por favor, este audio por todos lados y que me diga lo contrario si estoy equivocada. La ley de la quiebra, 60 días no pagás, en 2 meses, si no pagás tu cuenta, te declaran insolvente, te van a comer tu casa, te van a comer tu auto, no van a tener compasión. No van a tener compasión de nosotros, señores. Esta es la ley que plantearon los manguruyú. Esto va a pasar en la Cámara de Diputados. Después le van a pasar al Ejecutivo. Compañeros, vamos a hacer algo. Hay cientos de compatriotas que están sin trabajo. Hay cientos de compatriotas que están sin trabajo. Eco ágina la ley que se hace ñemijame. Jaupei oyo pujicuela paraguayo cuérape. Esta es prácticamente la ley de la quiebra. Este le va a dejar en la pobreza a miles y miles de paraguayos. Despierten, sarandense, peñe sarandealo, mitaña mojasá. Vamos a hacer presión ciudadana, no puede ser ñan de gobierno, ñan en bopenota, ñan quininino, upea. 2 meses no pagas tu deuda y te declaran en quiebra. Si vos estabas pagando un terreno 120 meses en una inmobiliaria, como yo estuve preguntándole a un amigo mío, ¿verdad? Yo le estuve consultando ya a muchas personas acerca de esto. Si vos estabas pagando un terreno 120 meses y vos ya estabas pagando 90 meses, pero 2 meses te atrasás y te sacan tu terreno. Te sacan tu terreno y volvés a pagar del cero si es que recuperas tu terreno. Y si vos ya hiciste una casa en el terreno, este es un ejemplo nomás lo que estoy dando, compañeros. Un ejemplo nomás, escuchen. Escuchen, vamos a hacer presión ciudadana en las redes. No puede ser que nuestro gobierno nos haga esto. No puede ser que decidan de esta forma por nosotros, compañeros. Hasta ahí llega el audio y queremos saber qué tan acertado es esto, porque a veces circulan audios falsos, pero queremos saber porque esto es alarmante realmente. Sí. Realmente, en términos coloquiales y muy nuestro, ¿verdad? Este audio, no sé quién es la señora ni a qué grupo pertenece, ¿verdad? Ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero atendiendo a lo que dice, está muy cercana a la realidad, ¿verdad? Esto es así. Y vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Puntuales, ¿verdad? Y antes que nada, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que sería la ley de quiebra, ¿verdad? Ella dice esto sería la ley de quiebra, ¿verdad? Y esto es la quiebra, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del proyecto de resolución de la insolvencia, estamos hablando de la quiebra, ¿verdad? Sí. Y ahí ya empieza la primera gran confusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y haciendo un poco de antecedentes, la ley de quiebra actual que rige en el Paraguay es del año 1969. Es la ley 154/69. Esa denominación, ¿verdad? Inclusive en el ámbito de los abogados mismos, ¿verdad? Y en general, siempre se lo conoció como ley de quiebra. Sí. ¿Qué pasa? Cuando se presenta el proyecto en marzo del año pasado, en 2019, ¿verdad? Se hace inclusive una conferencia de prensa, lo presenta el Poder Ejecutivo dentro de un paquete de leyes que iba a mejorar el clima de negocios, ¿verdad? Estuvieron presentes en ese tiempo los ministros del Poder Ejecutivo que estaban refrendando este proyecto de ley, pero se presenta como el proyecto de ley de resolución de la insolvencia. Entonces ahí ya empieza la gran confusión porque ya se cambia en la denominación, el nombre. Entonces, de hecho, muchos colegas, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, yo creo que hasta este año recién, que no sabían que se estaba derogando nuestra vetusta, ¿verdad? Ley de quiebras. Y lo que se está haciendo justamente con esta ley es derogar la ley de quiebras y cambiar hasta el nombre de la ley de quiebras. Hoy día,
La ley de quiebras, en el caso de que entre en vigencia este proyecto de ley, se va a llamar Ley de Resolución de la Insolvencia. ¿Qué es con lo que dice la señora? Esto es la ley de quiebras, dice. Tiene razón. En ese escenario, se presenta el año pasado en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Pero no se estudia, no se discute, ¿verdad? Estuvimos también el año pasado con un año complicado. Acuérdense de que en el primer semestre hubo una desaceleración económica, finalmente terminó con una recesión económica, entonces no se estudió el proyecto de ley. Mucha gente también estaba esperanzada en reactivar su economía, ¿verdad? Con ciertas inyecciones que se pudieron dar el año pasado para que el 2020 pueda recuperar unas cuantas empresas, comercios en general. Viene la pandemia, Sí. ¿verdad? Y patea el tablero y cambia todas las reglas de juego. Las reglas económicas, las reglas sociales, la forma de vivir, y también pone reglas sanitarias que evidentemente tienen consecuencias económicas. Increíblemente, y eso es lo que de repente también a nosotros nos llamó la atención, ¿verdad? En plena pandemia, el Senado estudió, debatió virtualmente, ¿verdad?, lo que sería este proyecto de ley, y le dio la media sanción, ¿verdad? Fue a diputados, hoy día está en la Cámara de Diputados, fue girada a las comisiones de diputados, y la Comisión de Industria, Comercio, Cooperativismo y Turismo le dio dictamen de aprobación a esta ley, ¿verdad? Yo creo que ahora he visto también en la página, ¿verdad?, del SILPI, que sería el Sistema de Información Legislativa, que pasó también ya a la Cámara, a la Comisión de Presupuesto. Por lo que tengo entendido que en poco tiempo ya va a estar siendo debatido, ¿verdad?, en plenaria, y estamos a poco de una decisión muy importante para lo que sería la vida, de lo que sería la insolvencia en el Paraguay, y esa decisión está en manos de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Existen pedidos de rechazo de este proyecto de ley presentado por varias cámaras de comercio. Eso está en la Cámara de Diputados, específicamente las cámaras de las fronteras, ¿verdad?, de Ciudad del Este, Pedro Juan, Encarnación, Salto del Guairá, han solicitado formalmente y lo que sería el rechazo y el archivamiento de esta ley, porque las consecuencias que puede tener la entrada en vigencia de esta normativa va a repercutir en forma negativa en todo el comercio en general. Y no solamente hablamos de los comercios fronterizos, estamos hablando de los comercios en general, del nivel que sea, chiquititos, grandes, medianos, muy grandes, y en todos los niveles, ¿verdad? Bueno, discúlpame que te interrumpa, doctor, pero para que la gente tenga noción nomás así claro, porque la señora explicó así totalmente drástico. No hay forma en que este proyecto de ley beneficie a aquellas personas que no tengan un negocio, ¿verdad? Vos tenés deuda y directamente te perjudica si es que no podés pagar. Ahora hay muchísima gente sin empleo, ¿verdad? Claro, que también van a ser afectados por el proyecto de ley, ¿eh? No solamente los comerciantes, sino también, lo que dijo la señora, es aplicable a los deudores no comerciantes, que somos todos nosotros, Eso. ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda, ¿verdad?, vamos a hablar en modo COVID, Sí. ¿verdad? Lo anormal antes era tener el COVID, ¿verdad? O sea, lo anormal antes era estar en insolvencia, porque la gente trabajaba, ganaba y de alguna forma podía pagar sus cuentas, ¿verdad? Pero ahora lo normal es estar en una situación en donde la pandemia le agarró a todo el mundo y todos estamos en riesgo. La misma cosa pasa con la insolvencia. Todos, comerciantes y no comerciantes, hoy día están en un estado de insolvencia, por lo que de entrar en vigencia esta ley evidentemente le va a afectar en forma directa a la persona que está en un estado de insolvencia. Y ahí vamos a hablar de lo que es la insolvencia. Hay que entender lo que es la insolvencia, Exacto. para saber si a mí me agarra o no me agarra. Entonces, la insolvencia es la crisis patrimonial, es la imposibilidad, y se refleja ahora con la imposibilidad de pagar las obligaciones del tipo que sea, ¿verdad?, al vencimiento de las mismas. O sea, yo no estoy pudiendo pagar mis obligaciones que me van venciendo por alguna causal, ¿verdad? Y eso me lleva a una cadena de incumplimientos que produce una crisis patrimonial. Entonces, es lo que pasa hoy día en el comercio. No abren sus negocios, estuvieron encerrados durante mucho tiempo. Lo que yo no vendo es lo que yo no pago, ¿verdad? Si yo no vendo estos productos, evidentemente no voy a tener ni para capital operativo.
hay mucha gente que se redujo económicamente, que se despidieron un montón de personas, ¿verdad? Se fueron achicando, se fueron ajustándose los cinturones, perdón, para que evidentemente el dinero le pueda sobrar para que ellos puedan pagar y en ese punto sus deudas inclusive. Pero llega un punto en donde esa situación va trayendo consecuencias, ¿verdad? Y no puedo pagar una obligación, como dijo la señora, dijo 60 días, ¿verdad? Es más grave, no es 60 días, eso puede ser automático, ¿verdad? ¿Cómo? Explicamos eso. ¿Cómo? Claro. No te van a esperar ni No, 2 meses. no es ¿cómo? esperar. ¿Qué dice? Y ahí podemos empezar ya a hablar, porque la ley tiene 360 artículos, ¿verdad? Y estamos hablando solamente de uno de los artículos, ¿verdad? Hay muchas cuestiones más complejas y más graves inclusive, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que dice el audio, ¿verdad? Dice 60 días. ¿Qué dice la ley? El artículo 9 del proyecto de ley. Una persona con 2 incumplimientos, ¿verdad? O sea, vamos a aclarar a la gente, son 2 pagos de tus cuotas que no hiciste. Claro, 2 incumplimientos, claro. ¿verdad? Que no significa que tenga que ser 2 mensualidades. 2 incumplimientos son 2 incumplimientos. Por ejemplo, en el ámbito comercial se manejan muchos cheques de pago diferido, pagarés, tarjetas, facturas crédito. Esos cheques caen en el mismo minuto 2. Te entra un cheque, te entra otro cheque y ya estamos a 2 incumplimientos. No hace falta que sean 2 mensualidades o 2 cuotas, ¿verdad? Entonces, con 2 incumplimientos y que esos incumplimientos determinen tu estado de insolvencia o tu imposibilidad de seguir pagando tus cuentas, ya activa en forma directa los 60 días. Los 90 días. Entonces, con 2 incumplimientos que determinen tu estado de insolvencia, vos tenés 90 días. ¿Para qué? Para que puedas tomar 3 caminos. Tenés solamente 3 caminos. La primera posibilidad, declararte en quiebra. Soltás todo y te declaras en quiebra. La segunda posibilidad es solicitar una convocatoria de acreedores. Y la tercera posibilidad es solicitar la homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. ¿Y en qué consisten estos 3? Esas son las figuras que tenemos. La quiebra es la muerte civil y comercial, ¿verdad? La quiebra es y significa el desapoderamiento de todos los bienes del deudor fallido. ¿Qué significa eso? El desapoderamiento es cuando el juez dicta una resolución de quiebra, ¿verdad? El comercio X, y en el primer punto ordena de que todos los bienes de esa persona, de ese comercio, del tipo que sea, pasen en posesión de un administrador que va a ser el síndico de quiebras. El síndico de quiebras es el que va a entrar en ese comercio, le va a decir a Juan, que era el comerciante que estuvo peleando, ¿verdad?, para poder salvar su negocio. ¿Sabes qué, Juan? No hiciste tus deberes. Entonces, la administración de tu negocio va a pasar a manos del síndico de quiebras. Y el síndico de quiebras se va a sentar en ese comercio, va a inventariar todo lo que tiene y va a administrar ese negocio. Y evidentemente el dueño va a ser un espectador de lo que está pasando ahí. Esa es la quiebra. ¿Y qué hace el síndico de quiebras? Lo que hace es liquidar en la brevedad posible, dice la ley, todos los bienes. Vender significa liquidar, realizar esos bienes de la forma más rápida, a través de ventas directas, a través de enajenaciones rápidas, a través de remates de esos bienes, para que pueda hacer liquidez, pueda generar dinero, ¿verdad?, para poder pagar todas las cuentas que Juan, el dueño de ese negocio, no lo pudo hacer. Entonces, el administrador, en ese caso, que es el síndico de quiebras, va a comenzar a pagar todas las deudas y todas las cuentas, ¿verdad?, liquidando todo el patrimonio de ese comercio. Solo de ese comercio. Y en el caso Solo de de ese que no comercio. seas un comerciante, En el caso que no están bien, porque también es Tus bienes aplicable, particulares. claro, también es aplicable a los no comerciantes. La ley no es solamente para los comerciantes, un para civil, todos. un funcionario público, un funcionario privado, un gerente, un empleado del tipo y el nivel que sea, público o privado, también puede caer en quiebra, también está en insolvencia, y también la ley habla, ¿verdad?, y aplica este artículo 9, ¿verdad?, para esos deudores de carácter civil, que evidentemente son otra vez los más expuestos y los más vulnerables. Imagínate vos cuánta gente quedó desempleada y hoy día están en estado de insolvencia. Sí, ¿verdad? así mismo es. Pero cuando entra el proyecto de ley, van a ser aplicadas
las reglas, ¿verdad? Con estas nuevas reglas de juego, y evidentemente vamos a ver un sinnúmero de quiebras en cadena que se van a ir produciendo. Sí. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es la convocatoria de acreedores, ¿verdad? Que es un llamado a un concurso en el Poder Judicial, se presenta una persona y solicita que todos sus acreedores, así como en esta mesa, ¿verdad?, se reúnan y que pueda yo negociar con esos acreedores, ¿verdad? Yo te debo a vos, Inés, te debo tanto, le debo a Gabriela tanto, le debo a compañero tanto, y vamos negociando. Esa es la convocatoria de acreedores. Se le convoca a los acreedores y se trata de llegar a un acuerdo con ellos, ¿verdad? Si se llega a un acuerdo, se firma un concordato, ¿verdad?, que es la denominación dentro del derecho concursal, que sería el contrato al que llegan el deudor con sus acreedores, y ese concordato tiene que ser de fiel cumplimiento. El incumplimiento de ese concordato conlleva a la quiebra. Todo lo que yo haga mal, ¿verdad?, en cumplimiento del contrato, y anteriormente con lo que sería mi negocio mismo, ¿verdad?, me va a llevar a un estado de quiebra. Directamente pasa. ¿Vos no cumplís? A quiebra directo con tu... Esas son las sanciones que están. Vos no cumplís, quiebra. No cumpliste tu concordato, quiebra. No pagaste tu acuerdo, quiebra. Y ¿verdad? La tercera opción, que ya me da miedo preguntar. Que la tercera opción, que es una innovación, ¿verdad? Porque la ley actual, la ley de quiebras del 69, no tiene esta posibilidad, es el pedido de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. ¿Qué quiere decir esto? Estamos nuevamente sentados en esta mesa, pero sin el Poder Judicial. Entonces, viene Inés, viene Gabriela, ¿verdad? Nos sentamos y negociamos un acuerdo privado, vamos a decir. Entonces, llegamos a ese acuerdo privado y firmamos un contrato, ¿verdad?, o un concordato que va a tener los mismos efectos que el concordato judicial, que es el primero que estuvimos diciendo. Entonces, ese acuerdo extrajudicial lo llevamos al Poder Judicial, y de ahí viene su denominación tan larga, ¿verdad?, donde solicitamos la homologación judicial, ¿verdad?, o que me dé el Poder Judicial la bendición de que esa homologación tiene las reglas establecidas dentro de lo que sería la ley concursal para que sea válida, ¿verdad? La homologación judicial de ¿qué? De un acuerdo extrajudicial de reorganización, ¿verdad? Entonces, el Poder Judicial va a homologar ese acuerdo si es que tiene todas las figuras y respeta todas las normativas de la ley concursal, para que ese acuerdo sea también cumplido, así como el acuerdo o el concordato de una convocatoria de acreedores. Esas son las tres opciones. Otras opciones no hay, ¿verdad? Bueno, entre las tres que mencionaste, yo no veo ninguna que sea muy factible, porque si vos ya perdiste tu trabajo, ¿verdad? Claro. No hay forma en que puedas solventar. Yo lo que creería que deberían de estar planeando es una forma de que te den un respiro, un tiempito hasta que vos puedas estar, que no te acumule tanta deuda, ¿verdad? Y que ahí te vamos genere a hablar interés. de lo que dice la señora, ¿verdad? Pero es terrible. Sí, y ese respiro evidentemente prácticamente no existe, ¿verdad? Porque estamos en esas tres opciones, ¿verdad? Vamos a hacer una ¿cómo se dice? Una simulación de lo que va a pasar. Yo soy comerciante, ¿verdad? Y le llamo a mi asesor, ¿y qué opciones tengo yo para salvar mi patrimonio y para que no me declaren la quiebra? Que es lo primero que van a decir. Y bueno, señor, usted tiene esta opción y esta opción. Perfecto. Bueno, vamos a ver con qué opción optamos. Vamos a no sé, a un acuerdo extrajudicial o a una convocatoria, para no ir directamente a la quiebra, porque ahí ya suelto todo la quiebra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Entonces le va a decir, bueno, usted tiene que sentarse con sus acreedores y hacer lo posible para que le crean, señor, que usted está en estado de insolvencia y no va a poder pagar sus cuentas. Ok, ¿y qué herramientas tengo para negociar con los acreedores? Y la negociación en esta ley, ¿verdad?, es libre, es abierta. Le pueden dar las quitas, como puede ser que no le den las quitas, le pueden dar las esperas, como que no le den las esperas, y voy a explicar lo que significa esto, porque ahí está el punto principal también. Pueden suspenderse los intereses, como pueden no suspenderse los intereses. Le pueden dar una reestructuración, como puede ser que no le den la reestructuración. Y ahí empieza el calvario del deudor comerciante, ¿verdad? Porque la realidad que está manejando él es totalmente diferente. A lo mejor no está ni en condiciones de sentarse en una mesa de negociación, porque las reglas son diferentes. La realidad que vive el país y el mundo es totalmente diferente.
Sí, con respecto a eso, no es que vos decidís, le llamás a tu acreedor y le decís, yo quiero negociar contigo. Es por Sí. medio de un abogado tiene que ser, Claro, ¿verdad? Y eso conlleva gasto otra vez. y ahí empieza el gasto mínimo. Te vas a asustar, Inés y Gabriela y la audiencia, de los gastos que va a incurrir y que se van a generar nuevas obligaciones con ese deudor que ya tiene su patrimonio totalmente menguado, Sí. ¿verdad? Entonces, siguiendo con la línea, ¿verdad? Y eso tiene que pasar, esa negociación tiene que cerrarse en ese periodo de tiempo de esos 90 días, ¿verdad? Porque si yo no cierro esa operación o yo no opto por ninguna de esas vías, evidentemente la consecuencia va a ser la quiebra, ¿verdad? Y ahí es otra cuestión, en esas negociaciones, ya sea en un acuerdo extrajudicial o en una convocatoria de acreedores, nos llama la atención, ¿verdad?, de las herramientas que hoy día tiene la ley de quiebras actual para poder negociar con sus acreedores. El derecho concursal y la insolvencia misma se destaca por las figuras de las quitas y las esperas. ¿Qué significa eso? Son quitas, perdón, remisión, condonación de cierta parte de la deuda para que el deudor evidentemente pueda tener posibilidades de cumplir con sus obligaciones. Porque si yo le siento a un deudor en una mesa como si fuera, es como que yo le trate a un enfermo, ¿verdad?, como si fuera que esté sano. No pueden ser las mismas reglas. Entonces, el deudor insolvente es una persona que tiene una enfermedad, que tiene un problema, en este caso económico, y que quiere solucionar. Entonces, yo tengo que darle herramientas para que esta persona que no está pudiendo pagar sus obligaciones pueda, en un concordato, en una negociación, cumplir efectivamente sus obligaciones. Y ahí vienen las quitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la doctrina, ¿verdad?, en general, y legislación en todo el mundo? De que estas quitas, ¿verdad?, tienen que estar bien marcadas. Por ejemplo, para que la gente entienda, ¿qué tenemos hoy en la ley actual? No el proyecto. Tenemos quitas del 30%, 50% y hasta 75%. Imagínate vos. Ejemplo, si hoy yo me voy con esta ley que está vigente hoy día, la ley de quiebras, si yo me voy a querer negociar con mi acreedor o con mis acreedores, yo le puedo reclamar las quitas del 30, 50 o 75%. Pongamos un ejemplo. Yo tengo una deuda de 100 millones y yo le digo, ¿sabes qué, señor? Yo no puedo pagar esta deuda de 100 millones de guaraníes porque estoy en estado de insolvencia, vino la pandemia y no vendo nada. Está bien, señor. ¿Usted es un deudor de buena fe? Sí, soy un deudor de buena fe. Pero siempre cumplí mis obligaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros le vamos a dar una quita del 30% y su deuda de 100 millones va a pasar a 70 millones. O también le podemos dar una quita del 50%. Su deuda de 100 millones va a ser 50 millones, ¿verdad? Y esos 50 millones se eliminan, se condonan, terminan, ¿verdad? O si usted es una persona que tiene una actividad comercial, como está pasando mucho ahora, ¿verdad?, con más de 20 años de actividad, de actividad comercial y nunca presentó una convocatoria y nunca se fue a la quiebra porque nunca tuvo problemas económicos, la ley premia estos antecedentes y le da la posibilidad de una quita del 75% y el saldo pagadero en 4 años. Ok, de los 100 millones, 75 millones se remite, se quita, se perdona, se condona y la nueva deuda de ese deudor es de 25 millones de guaraníes, ¿verdad? Esa es la ley actual, la ley vigente, la ley de quiebras. ¿Qué propone el proyecto de resolución de insolvencia? Desaparecen esos porcentajes de quitas. Se quita realmente, como dice literalmente, pero se quita de la ley. Se quita de la ley. Se quita del proyecto de ley y ya no existen porcentajes de quitas. Entonces, esos porcentajes de quita, si es que va a haber, van a devenir de la negociación que va a existir con los acreedores. Y los acreedores te van a decir, no sé, yo no sé si te voy a dar quita luego, ¿verdad? Te puedo dar una quita del 2%, 3%, 5%. Vos sos medio, parece que te portaste bien. 20 te voy a dar. Entonces, una persona que entra en una negociación ya entra ya totalmente con manos atadas,
¿verdad? Ya no existen reglas claras, se pueden, porque el proyecto de ley habla de la posibilidad de quitas, pero no habla de los porcentajes de quita. Sí. O sea, que yo Ellos pueden directamente establecer. se puede establecer, por eso decimos de Cuando que las darte. negociaciones son abiertas, son indeterminadas, ¿verdad? Van a surgir de una negociación, ¿verdad? Ujú. Sin reglas bien determinadas, por lo que evidentemente las cuestiones se van a complicar al momento de negociar esas obligaciones, ¿verdad? Doctor, lastimosamente no tenemos mucho tiempo, pero yo te invito para que volvamos a tratar este tema en otro programa, ¿verdad? Porque le vamos a dar otra vez a la gente chance de que nos envíe otra vez. A mí luego ya me asusta, ¿verdad? No, ya me cayó Gaby se quedó impactada, soy. callada, ¿verdad? Pero Sí. es algo que nos afecta a todos. Y yo quisiera saber si es que hay alguna forma en la que la gente se pueda contactar contigo. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar de que esto se... Porque se ¿Qué pasa? viene también manifestaciones y otras acciones de protesta también. Sí, según claro. la gente de MIPYME, Aldo Paraná y todo. Sí, Sí. sí. Y por eso, ¿hay alguna forma en la que nosotros podamos reaccionar a esto, verdad? ¿Hay alguna petición, algo que se Y pueda hacer? Por sobre todas las cosas, es debatir, es que la gente sepa, ¿verdad? Que la Ujú. gente se inmiscuya en este tema. Yo me acuerdo que justamente creo que ustedes mismos me hicieron una nota hace un año atrás, ¿verdad? Cuando se había presentado el proyecto, pues nadie entendía nada, Sí. Sí. ¿verdad? Nadie entendía nada. Les digo, ni yo a lo mejor, que estoy hace 20 años en la cátedra de quiebras, ¿verdad? Todavía no me sentaba a analizar lo que es el proyecto, porque uno ve el proyecto, y esa es la trampa, uno ve el proyecto, y si vos no sos profesional en la materia, experto, no vas a entender el proyecto, ¿verdad? Por eso yo creo que fueron pasando todos los sedazos. Viene del Poder Ejecutivo, que presenta un proyecto como una salvación, pasa al Senado, imagínense, y todos estos puntos directamente no fueron tratados, tocados, ¿verdad? No fueron debatidos, ¿verdad? Y hoy día están diputados y es una bomba de tiempo. ¿En cuánto tiempo más o menos va a tratarse esto en diputados? Y yo creo que podría tratarse en cualquier momento. Si vienen los dictámenes, ¿verdad? De hecho, tiene que tratarse sí o sí, porque Sí. atender otra vez. Si no se trata, estamos hablando de una ficta. Claro, claro, directamente ya Directamente pasa a ser- pasa a Claro, una ficta claro. y Sí. la ley va a quedar ya sancionada, ¿verdad? Y posteriormente va a ser promulgada por el Poder Ejecutivo, Bueno, ¿verdad? no tenemos mucho tiempo entonces como para No hay poder hacer tiempo, algo por al eso, respecto. no hay tiempo. Lo que hay que hacer es ir explicándole estos puntos más conflictivos, ¿verdad? A la gente que vaya entendiendo, ¿verdad? Por eso decía, lo que dijo la señora en términos bien coloquiales es acertado, ¿verdad? Y apunta a lo que es la realidad, ¿verdad? Entonces, explicarle así de esta forma a la gente para que en términos sencillos, lo más sencillo posible, pueda ir entendiendo qué es lo que se viene y qué es lo que traducir ese proyecto de ley para que la gente entienda, ¿verdad? Lo Sí. grave que es. Bueno, doctor, yo te quiero comprometer o a Sí, un telefónico o a volver para poder Mira, explicarnos. sí, claro que sí, totalmente me gusta y ir explicando todos los puntos, ¿verdad? Genial. Bueno, te esperamos una próxima vez Dale. entonces, ya para estar un poquito más fuerte con relación a esto, porque fue como un balde de agua fría para todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y a toda la Gracias, audiencia.